Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Momento de las informaciones en materia económica aquí en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. Sindicatos del sector público y privado en Uruguay paralizarán este martes sus labores para pedir al gobierno reivindicaciones laborales y en protesta también contra las tercerizaciones. En Economía en Contexto hablamos de la disputa entre la Comisión Europea y el gobierno italiano por el alto nivel de endeudamiento de Roma. Y además, China llegará a la cumbre del G20 en Japón con su plan de apoyo al libre comercio y a la cuarta revolución industrial. Los detalles en Economía 360. Momento de hablar de economía y lo hacemos con América Latina en perspectiva. Sindicatos del sector público y privado en Uruguay protagonizarán este martes una huelga nacional de 24 horas. Reclaman al gobierno reivindicaciones laborales y rechazan las tercerizaciones. Además, piden fortalecer las empresas públicas. La central uruguaya PIT-CNT, que convocó a la paralización de actividades, espera que la iniciativa reciba un fuerte acatamiento de todos los sectores. El presidente de la gremial, Fernando Pereira, precisó que en esta huelga se exigirán mayores oportunidades de empleo y subrayó que en los últimos 4 años han sido 50.000 los uruguayos que se han quedado sin trabajo, 23.000 de ellos pertenecientes al sector de la construcción. La medida también se da en solidaridad a sindicatos de trabajadores que se mantienen en conflicto con empresas como Petrobras, Allí Uruguay y las estatales Correo Uruguayo y ANCAP. Mire, el economista peruano Jorge Acosta Ceballos destacó este lunes en un informe el crecimiento del comercio exterior de Bolivia la última década y valoró la búsqueda de la diversificación para el crecimiento de la economía de esa nación andina. Según las cifras presentadas por Acosta, Bolivia incrementó sus exportaciones 10 veces en los últimos 10 años. De 2.195 millones de dólares en 2004, pasó a 12.889 millones por concepto de importes. Para el economista, si bien las exportaciones bolivianas en 2018 llegaron a 8.969 millones de dólares, sigue siendo una cifra trascendental para la economía boliviana, que en la actualidad capta mayores impuestos por la explotación de los hidrocarburos que se destinan para la exportación. Acosta destaca también en el resurgimiento de las exportaciones no tradicionales, a decir, agrícolas, industriales, artesanales y pecuarias, por tratarse del sector que más empleo genera. Precisamente, ya que estamos hablando de Bolivia, le contamos que ese país y Perú afianzan sus lazos de cooperación económica con el inicio del 5º Gabinete Ministerial Binacional en la ciudad peruana de Hilo. La actividad comenzará mañana martes e incluirá a los presidentes Martín Vizcarra y Evo Morales. Veamos. De acuerdo a la Asociación de Exportadores Peruanos, el intercambio comercial entre Perú y Bolivia superó los 1.130 millones de dólares durante el año 2018. El gremio empresarial informó que productos como vidrios, partes de maquinaria, máquinas de perforación, vehículos, manufacturas de hierro o acero, cerraduras, barcos, inyectores para combustible, entre otros, fueron algunos de los principales insumos comprados por Bolivia a Perú. Mientras tanto, los rubros que más compró Perú a Bolivia a lo largo de 2018 estuvieron vinculados con el sector agropecuario y la agroindustria, por un monto de 396.694.000 dólares. Asimismo, en el primer trimestre de 2019, el relacionamiento comercial entre ambos países ascendió a 380.463.000 dólares. Y cambiando de tema, le contamos que la Unión Europea y Cuba avanzan en sus relaciones comerciales pese a las medidas unilaterales impuestas por la Casa Blanca a la mayor de las Antillas.
Funcionarios de la Unión Europea anunciaron un aumento de la cooperación económica con La Habana en más de 100 millones de euros en 2019. En un reciente foro celebrado en Cuba, el comisario de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, Neven Mimica, aseguró que el bloque destinará un monto adicional de casi 4 millones de euros para modernizar la economía del país caribeño, impulsando también la inversión extranjera de paso. Europa se mostró preocupada por el impacto negativo que trae la restricción de viajes a Cuba impuesta por Washington. El ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, admitió la insatisfacción de empresarios extranjeros por dificultades y demoras para establecerse en Cuba. En los últimos 2 años, Cuba ha aprobado negocios por 4.500 millones de dólares. Y bueno, las sanciones estadounidenses no solo afectan la inversión extranjera en Cuba. Mire, entre abril de 2017 y marzo de 2018, Cuba acumuló 413.793.000 dólares en pérdidas solo en su sector alimentario debido al arreciamiento del bloqueo estadounidense. La denuncia la hizo el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez, en el 41 periodo de sesiones de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por su sigla FAO. El funcionario indicó que esos recursos hubieran servido para la reinversión y la creación de infraestructuras más sólidas en el sector agroalimentario. El gobierno cubano considera que el desarrollo agrícola es la piedra angular para el presente y el futuro del país. Pese a las dificultades y al boicot financiero, Cuba impulsa programas para incentivar el desarrollo rural, mejorando las condiciones sociales, educacionales y también culturales con equidad de género. Bien, momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos economía en contexto. Hablamos de la disputa que hay actualmente entre la Comisión Europea e Italia por el alto nivel de endeudamiento de Roma. Los detalles a la vuelta. Ya venimos. Seguimos hablando de economía, a Europa nos vamos. La Comisión Europea mantiene su disputa con el gobierno italiano debido al alto endeudamiento del país. En medio de todo este escenario, la Comisión advirtió un procedimiento de infracción contra Roma. Revisamos ahora un trabajo especial que elaboró la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina y que nos brinda detalles sobre este tema. Veamos. Durante los primeros días de junio de 2019, la Comisión Europea consideró justificado un proceso de penalización contra Italia por estimar insuficiente el progreso del país en la reducción de su deuda en 2018. Según el organismo regional, Italia incumplió los ajustes sugeridos sobre objetivos presupuestarios a mediano plazo. Las normas de la Unión Europea indican que los países miembros deben registrar un balance estructural del presupuesto que se corresponda con esos objetivos o apunten hacia una rápida convergencia con ellos, mediante una corrección anual del saldo estructural equivalente al menos al 0,5% del Producto Interno Bruto. El gobierno de Roma había presentado en abril un programa de estabilidad proyectando una reducción de 0,1% de la deuda este año y de 1,5% en 2022, a razón de 0,3% anual. Sin embargo, fue rechazado por la Comisión. Según el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea, la propuesta del procedimiento contra Italia se origina porque el nivel de deuda del país ascendió a 132,2% del Producto Interno Bruto en 2018 y esperan que llegue a 135,2% del PIB en 2020. El nivel de deuda italiano es el segundo mayor de la Unión Europea después de Grecia y uno de los principales del mundo en relación con el PIB, con un promedio de 38.400 euros por habitante.
Ahora bien, ¿cuáles son las exigencias que hace la Comisión Europea a Roma en medio del desbalance financiero que atraviesa a Italia? Le contamos. Para la Comisión Europea, la deuda de Italia priva al país de un espacio fiscal necesario para estabilizar su economía en caso de choques macroeconómicos. Igualmente, representa una carga intergeneracional que pesa sobre el nivel de vida de las futuras generaciones italianas. La Comisión Europea, además de pedir mayor corrección inmediata de las cuentas italianas, exige también seguridades sobre la sostenibilidad del presupuesto para el año 2020. En recientes presupuestos, el gobierno italiano había introducido cláusulas de salvaguardia por un monto de 23.000 millones de euros como medida a corto plazo para tratar de solventar el problema financiero. No obstante, la medida puede llevar a una alza del impuesto del valor agregado. Otra de las peticiones hechas por la Comisión Europea a Roma consiste en aplicar recortes presupuestarios por 4.000 millones de euros para evitar las sanciones. El procedimiento de infracción contra Italia será discutido por el Consejo de Economía y Finanzas el 5 de julio de 2019, donde participarán ministros de esas ramas de todos los países miembros de la Unión Europea. Por su parte, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, envió una carta a la Comisión Europea en la que asegura que se respetarán las reglas y que se evitará el procedimiento de déficit excesivo por la elevada deuda. En una carta de 6 páginas enviada a Bruselas, Conte dijo que Italia no va a eludir los vínculos y no va a reclamar derogas o concesiones respecto a las prescripciones. Añade también que el país proseguirá el diálogo con las instituciones europeas con lealtad. También asegura que el saldo de los presupuestos será mucho mejor respecto a las previsiones formuladas por la Comisión e incluso al mismo gobierno italiano y que se proporcionarán los documentos para comprobar la evaluación actualizada. El primer ministro italiano agrega que en 2020 el gobierno va a obtener una mejoría del 0,2% del saldo estructural presupuestario y que se asegura un aumento de los impuestos indirectos que pueden valer casi el 1,3% del PIB. Y mire, el endeudamiento no es el único problema del gobierno italiano. La tasa de paro también hace de las suyas y afecta precisamente a la población más joven del país. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas, el ISTAT, revelan que la tasa de desempleo en Italia se ubicó en 10,2% en abril de este año. Ese porcentaje se traduce en 2.652.000 desocupados. Por su parte, el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ascendió en abril a 31,4%, 0,8 puntos por encima del mes anterior. Bien, momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. A regreso revisamos Economía 360. Hablamos de China, hablamos también de la cumbre del G20 que ya se aproxima la próxima semana. Ya venimos. Cruzamos las fronteras informativas de América Latina para ahora en nuestro segmento Economía 360. El libre comercio y la cuarta revolución industrial son los puntos que promoverá China durante su participación en la cumbre del G20, que se celebrará el próximo fin de semana en la ciudad japonesa de Osaka. Los detalles a continuación. China espera que la cumbre del G20 en Osaka promueva el libre comercio y la cuarta revolución industrial, a pesar de las crecientes incertidumbres. Así lo manifestó el viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen. Asimismo, esperan que en el foro se consolide el multilateralismo gracias a las nuevas matrices de producción del conocimiento. Esperamos que la cumbre del G20 en Osaka pueda llegar a un consenso sobre estas propuestas, aprovechar la oportunidad de la cuarta revolución industrial, explorar activamente nuevas dinámicas de crecimiento y vías de desarrollo y promover una alta integración de la inversión comercial y la economía digital para que la nueva tecnología y el conocimiento puedan beneficiar a más países y más pueblos. El diplomático chino rechazó el unilateralismo y el proteccionismo porque a su juicio estas prácticas van en contra de las comerciales correctivas y del excepcionalismo de la seguridad nacional.
Un cierto país ha seguido el unilateralismo y el proteccionismo y ha abusado de las medidas comerciales correctivas y del excepcionalismo de la seguridad nacional para imponer tarifas a sus socios comerciales, amenazando gravemente a la inversión comercial mundial y el crecimiento económico. Wang agrega que las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio indican que la actividad comercial mundial se ha debilitado y que la organización ha reducido su expectativa de crecimiento del comercio mundial en 2019 de 3,7% a 2,6%, la más baja en 3 años. María, hablando de China, le contamos que el portavoz chino del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jen Xuan, agradeció a la comunidad internacional por reconocer la competencia de Qu Dongyu para liderar la FAO en los próximos 4 años en el marco de los esfuerzos del país por contribuir al desarrollo sostenible en el mundo. El portavoz del ministerio afirmó que China espera que el nuevo director general elegido para liderar la Organización para la Agricultura y la Alimentación guíe al organismo a desempeñar un papel más importante en la protección de la seguridad alimentaria mundial y la eliminación del hambre. Xuan dijo que Beijing continuará asociándose con otras naciones para contribuir al desarrollo de la agricultura y la alimentación mundial, así como la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. La elección del viceministro Qu Dongyu como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación refleja el reconocimiento de la competencia de los candidatos chinos, la gran apreciación del apoyo firme de China al multilateralismo y la promoción del desarrollo mundial y el reconocimiento de la comunidad internacional a China. China aprecia profundamente los logros en el desarrollo de la agricultura y las zonas rurales. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra la Reserva Federal, la Fed, por la decisión de la entidad bancaria de mantener sin cambios las tasas de interés. En su Twitter, Trump criticó a la Fed diciendo lo siguiente: ahora se plantan como un niño testarudo cuando se necesitan recortes de tasas. El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que la autoridad monetaria elevó los tipos de interés muy rápido a pesar de la baja inflación y de que en otros países se estaban produciendo políticas de expansión cuantitativa. La semana pasada la Fed dejó sin variaciones las tasas de interés a un rango de 2,25% a 2,5% en medio de los insistentes llamados de Trump a bajarlas. En el quinto mes del año, España registró una caída en su producción automotriz. Datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la ANFAC, revelan que la producción de vehículos del país se situó en mayo pasado en 294.146 unidades, una caída del 6% respecto al mismo mes del año anterior. La ANFAC devela que en los primeros 5 meses del año las nacionales fabricaron un total de 1,27 millones de autos, un 5,6% menos con igual lapso del ejercicio precedente. El desplome se debe a que los mercados europeos, principales compradores de los vehículos ensamblados en España, continúan registrando una gran debilidad, como es el caso, por ejemplo, de Reino Unido, que actualmente atraviesa por un Brexit previsto para octubre próximo y para el que todavía no existe un acuerdo. Ahí también está el ejemplo de Italia, que lo veíamos hace minutos, con un elevado nivel de deuda y una disputa con la Comisión Europea. Bien, vamos a revisar ahora los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este lunes, cuando apenas iniciamos la semana. Iniciamos con el barril de petróleo del intermedio de Texas, el WTI marca hoy $58,02, subiendo 0,39%. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubica hoy en $64,62 al alza, con 0,08%. Y el crudo venezolano, ahí lo tienen, 384,99 yuanes. También descendió en su caso 0,06 yuanes. Con esto llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.